buenas tardes, queridos amigos de Hola Shalom. Nuevamente en el programa que relaciona a Israel con América Latina en general y México en especial. Hoy contamos, como siempre, con nuestros invitados muy especiales, con el doctor Roberto Rendón. Bienvenido, Roberto, al programa. Muchas gracias, Marcelo. Roberto tiene una larga historia de muchas actividades acá y nos conocimos ya mucho tiempo en la Universidad Chapingo, que ahora nos va a comentar, la Universidad Agrícola de México. Y también de sus viajes que hicimos juntos, las giras en Israel, las dos, y como dicen en Israel que no hay dos sin tres, ahora estamos preparando la tercera que ya vamos a ver. Muy bien, Roberto, nuevamente bienvenido. Coméntanos un poco sobre tu actividad actual como investigador de Chapingo. Muy bien, buenas tardes, Marcelo, buenas tardes a tu audiencia. Yo soy profesor investigador en la Universidad Autónoma Chapingo desde hace 7 años. Trabajo particularmente en 2 maestrías y un doctorado, las maestrías relacionadas con desarrollo empresarial y un doctorado en problemas económico-agroindustriales. Ahí imparto materias que tienen que ver con extensionismo y con políticas públicas. Bueno, lo que yo veo interesante de esta unión de Roberto es que está en la Universidad Agrícola, pero está en la parte económica también, de la agricultura. Y por fin, Roberto, están relacionando, ¿sí?, la agricultura con ganar dinero. Porque tengo la sensación, y dime si mi sensación muy de afuera, de una persona ignorante de aquí, porque solamente hace pocos años que estoy, muchos de los productores, y en especial los pequeños y los medianos, no los grandes, los pequeños, saben producir, pero no siempre saben ganar. ¿Es verdad? Vamos a hablar más primero de los agrónomos, antes de hablar de los campesinos. Yo soy agrónomo, estudié en una universidad agrícola y a mí lo que me enseñaron fue a producir, ¿verdad? No llevé materias de administración, no llevé materias de negocios y entonces mi formación obedece más a una formación estrictamente técnica, ¿verdad? Cuando egresas te das cuenta que tu trato no va a ser ni con plantas ni con animales, sino con personas, y no para producir leche ni carne, sino para producir dinero, ¿verdad? Y es entonces hasta que sales cuando empiezas a darte cuenta de esa necesidad que hay de pensar no solamente en producir kilos, sino también en pensar en producir dinero, ¿verdad? Los kilos por hectárea dejan de ser importantes y se vuelven importantes pesos por hectárea. Son lecciones que uno va aprendiendo como agrónomo en el campo, en el día a día. Y ahora sí, pensando en los productores, pues es lo que hemos transmitido como agrónomos, como funcionarios, cuando han sido funcionarios, los políticos, en que los rendimientos se miden en kilos por hectárea, ¿verdad? O litros por vaca. Eso es lo que hemos transmitido. Nuestros programas de apoyo agrícola es lo que premian. A ti te premian por hectárea, te premian por tonelada, en el mejor de los casos, nunca te premian por pesos, nunca te premian por productividad ni por competitividad, ¿verdad? Entonces, si esa es la señal que se ha mandado durante muchos años, pues obviamente es la señal que siguen los productores, ¿verdad? Tenemos casos de gente que ha brincado esa barrera y que se ha puesto a producir dinero. Y tenemos buenos ejemplos en México, desde pequeños productores hasta grandes productores. Pequeños productores de Chiapas, de café, de media hectárea, de 3 hectáreas, que son capaces de, bajo un esquema de organización, poner el café en una mesa en Alemania, por ejemplo. O las grandes exportadoras de frutas y hortalizas del noreste, del centro, del Bajío, que también han logrado incluso ser más competitivos que muchos países, incluyendo Estados Unidos. Tenemos ejemplos, pero estamos en esa etapa de empezar a ver la agricultura como un negocio. Bueno, qué bueno que lo dices eso, de ver la agricultura como un negocio. Y yo quiero aclarar acá porque me han comentado que yo veo, por supuesto, que en México ya la agricultura es un negocio. México es la 13ª economía del mundo. México es el 12º productor de alimentos del mundo. Tiene una exportación grandísima. En esta época, en el 2016, la actividad económica, las divisas que entran por alimentos, exportación de alimentos, es mucho mayor que otras, que el petróleo, que el turismo y que las remesas. Es decir, que México es un país grandísimo en eso. Pero
hay unas manchas de gente que vive en el campo, los pequeños, que son los que las políticas públicas generalmente quieren ayudar y que muchas veces a eso me refiero como si saben ganar sí o no. El resto lo vemos, las grandes empresas mexicanas saben. Pero entonces te voy a llevar ahora, ¿sí? Ya que estamos en Hola Shalom, ¿sí? Al Shalom, después del Hola. Por favor, si puede poner en la producción la primera fotografía. Y ahora, cuando veamos esta foto, estamos en Israel. Sí, por favor, si pueden poner la primera nuevamente. Y quiero hablar de tus viajes. Acá vemos en una fotografía que estamos en el Instituto Vulcani de Investigación. ¿Recuerdas? Estuviste ya varias veces ahí. Sí, 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 cómo no. Sí, que es el paralelo a lo que sería acá el INIFAP. Entonces tú como investigador, a ver, dime qué encontraste en Israel y qué cosas se pueden más o menos comparar, ver, traer, hacer aquí en México. Okay, bueno. El Instituto Vulcani es un instituto de investigación, pero también de extensión. Y esa es una gran diferencia con los institutos y los centros de enseñanza e investigación que tenemos en México. En México a alguien se le ocurrió hace 30 años separar la docencia, la investigación y la extensión. Y dijo, tu universidad, dedícate a enseñar, tu centro de investigación, dedícate a investigar. Segundo, si puedes poner la segunda diapositiva, por favor. Sí, sigue. Y entonces lo que nosotros vemos en estos institutos de investigación israelí es que la investigación se hace básicamente por demanda, ¿verdad? Yo como investigador no puedo investigar lo que a mí se me ocurra o lo que a mí me guste, sino que tiene que estar vinculado ese gusto por la investigación con un proceso muy específico, de una necesidad muy específica. Y eso es algo que me llama mucho la atención de los institutos que he visitado en Israel, y es algo que hemos tratado de trabajar mucho en México, no solamente a partir de esos viajes, sino... sí, perdón, eso después lo vamos a poner. Volver ahora acá, ya puedes dejar la fotografía, ya te digo. Volver acá Sí. Los centros de investigación israelí tienen esa particularidad de estar muy vinculados a necesidades específicas del sector económico que los respalda, que los soporta. Tienen una presencia regional muy fuerte, se dedican a identificar esa demanda y a trabajar sobre esa demanda. Eso es algo que en México hemos dejado de hacer desde hace unos años, ¿no? La misma universidad tiene que fomentar más el trabajo de vinculación. Esa es una primera característica, la vinculación de un proyecto de investigación ligado a un desarrollo o a una necesidad específica. Y vimos muchos casos allá. Y la otra es cómo la investigación se conceptualiza en el proceso completo, es decir, desde identificar una demanda, investigar, desarrollar prototipos, hacer pruebas de validación, acompañar y evaluar. Los proyectos llave en mano, que en México les llamamos hace un tiempo llave en mano, que si eran llave en mano, nada más que la llave no abría mucho a veces. O era para cerrar. O era para cerrar. Allá sí lo tienen muy, muy identificado, ¿verdad? Y hay que decirlo así con todas sus letras. No es que en México no podamos hacerlo, es que en México la estructura institucional nos obliga, ¿verdad?, a cumplir un horario de clases, a tener tu proyectito de investigación, ¿verdad?, donde generes algún proyecto de investigación y donde a veces el generar dinero se ve todavía como una falta grave, ¿verdad? Investigador, agrónomo, sinónimo de gente humilde sin recursos, ¿verdad? No se puede concebir un investigador con un nivel económico alto. Entonces, por eso no me gusta hablar mucho de los productores, porque cuando uno voltea a las universidades, ves estructuras muy similares. Estructuras que premian horas frente a grupo, pero que te castigan. Si sales. Ajá, si estás como el día de hoy, en la tarde, en una entrevista con Marcelo, en lugar de estar en la universidad atendiendo cuestiones cotidianas. Bueno, espero que no lo castiguen mucho, No, porque lo que está haciendo, sí, es justamente tratar de tener una cobertura con lo que tú dices mayor a través de este programa, que veremos, porque estás poniendo aquí un tema interesante. Cómo el investigador sale
y cómo el campo entra a través de sus necesidades con la investigación. Y para eso entonces hay que cubrir muchísimo, ¿sí?, en esa relación investigador-extensionista. Con la próxima diapositiva, por favor, la número 3. Ahí justamente escribiste un poco de esa cobertura en cifras acá en México. A ver, si nos puedes explicar. Mira, para contextualizar un poquito esta lámina, hablabas hace un rato de que somos un país exportador, 12ª economía mundial, en fin. Pero ahí hay un detalle que hay que poner en la mesa. Estamos exportando lo que debemos exportar y estamos importando lo que no debemos importar. Somos buenos en frutas. Explica. Ahora sí, ya está la foto muy bien. Explica. No. Esto, estás diciendo acá una frase que yo quiero repetirla. Tú dices, estamos exportando lo que debemos exportar, sí, pero estamos importando lo que no debemos importar. Sí. Una explicación. ¿Qué estamos exportando? Hortalizas, verduras, frutas. Somos buenos en eso. Carnes. Somos buenos en ese tipo de productos que estamos exportando y hemos logrado ubicarnos en primer lugar en varios temas. Aguacate, jugamos muy bien el tema del mango, ¿verdad? Aguacate, mango, melones, cebollas, pues muchas cosas. ¿Qué estamos importando más? Maíz, leche, ¿sí? Con un sector lechero que está demandando solamente políticas públicas más adecuadas. Tenemos un sector lechero que es productivo, que a pesar de pequeñas unidades han sobrevivido y han mantenido y han mejorado. En los maíces estamos importando maíces amarillos cuando tenemos maíces amarillos criollos de 7, 8 toneladas por hectárea, criollos, en temporal, ¿verdad? ¿Por qué no lo estamos produciendo? Porque siempre que hay una cosecha de maíz amarillo es precisamente el mismo tiempo en que entra la importación y eso hace que los precios caigan, ¿verdad? No tenemos infraestructura de almacenaje, se desmanteló toda esa parte. Son cosas que no debemos estar importando, ¿verdad? Y esas producciones son precisamente para esos productores más excluidos, ¿verdad? ¿Excluidos de qué? Excluidos desde, como veíamos en la lámina, excluidos de los servicios de asistencia técnica y capacitación, ¿verdad? En 2004 estábamos invirtiendo como país alrededor de 5.400 millones de pesos a extensionismo, 5.400. Ahorita la propuesta del Ejecutivo son 890. De 5.400, 890. ¿Por qué piensas que los que toman las políticas públicas, las decisiones, no le dan la importancia que tú le estás dando? Ok, bueno, primero, nunca he sido funcionario público, nunca he ocupado un cargo público, no tengo por qué hablar bien de ellos, ni aspiro a hacerlo. Entonces, pero tampoco me gusta vaciar sobre la política pública o sobre los políticos o los tomadores de decisiones la culpa de todo, ¿verdad? Hablando desde la academia, desde la investigación, nuestra responsabilidad es proveer de evidencia. ¿Cómo le demuestras a un funcionario que invertir un peso en extensionismo es 7 veces más valioso que repartirlo en bienes privados? Esa evidencia, esa información es la que nosotros como académicos tenemos que poner en la mesa y ponerla como evidencia. Y es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? En decir, no podemos pensar en crecimientos mayores de maíz. Por ejemplo, estamos creciendo al 1.5% anual. Cualquier país sudamericano, incluso centroamericano, está creciendo más rápido que nosotros en producción de maíz, ¿verdad? ¿Cómo se logra incrementar productividad en maíz? De varias formas, pero definitivamente con conocimiento, ¿verdad? Es decir, tú dices llevar el conocimiento, ¿sí?, al campo. Sí, porque es la forma más económica, y se ha demostrado en muchos países, es la forma más económica de incrementar productividad. Bien puedes trabajar en híbridos, bien puedes trabajar en riego, bien puedes trabajar en maquinaria, pero las tres cosas implican conocimiento. Entonces no puedes abordar alguna de esas tres. Por ejemplo, un buen sistema de riego por una mala capacitación es un fracaso seguro. Sí, es una inversión mal. Es una inversión muy mal hecha, igual que un invernadero. Sí. Entonces el conocimiento tiene que estar ahí y nosotros tenemos que estar ahí para llevarlo, para documentarlo, para integrarlo con conocimiento local, ¿verdad? Porque también es cierto que hay prácticas locales que pueden ser relevantes, el investigador no tiene la verdad, pero sí hay que construir esa verdad.
y ponerla a disposición. Mira, de eso entonces por favor la foto número 4, la lámina. Sí, y ahora porque tú hablas ahí sobre la importancia de vincularse con el investigador. A ver, explícanos esto. Para mí es muy importante que un investigador sea relevante, es decir, si te vas a juntar, si un productor se va a juntar con un investigador, la pregunta sería ¿para qué? ¿Sí? No se trata de vincular por vincular, ni llevar por llevar. Se trata de llevar cosas, como en este caso, ese es un trabajo que se está haciendo ahí entre la universidad y el CIMIT, en rendimientos por toneladas por hectárea. Quisiera nada más hacer mención sobre esa línea. Cuando hay un productor relacionado con un investigador, con un colaborador, los rendimientos son de 2.6 toneladas por hectárea. Puede sonar muy alto, pero cuando no está relacionado con un investigador, el rendimiento es de 1.37. Estadísticamente son diferentes. Al CIMIT y a Chapingo le ha llamado mucho la atención este tipo de estudios porque son estudios que evidencian que el investigador cuando sale a campo genera un mayor rendimiento. Y eso es lo que debemos de premiarnos. No los artículos, no los libros, ¿verdad? Ese es para otra cosa. Pero si hablamos de vinculación y extensión, se nos debe de premiar nuestra función en el incremento de rendimientos y en el incremento de ingresos por hectárea. Bueno, es como políticas europeas, sí, que van a una universidad y ya no preguntan qué cantidad de doctores tienes, cuánto estás sacando, cuántos papers has publicado, en qué, cuántos alumnos, sino demuéstrame qué influencia económica, social, etcétera, has hecho, por qué alguien vive mejor por tus conocimientos afuera. Si me lo demuestras, toma dinero, si no, no. Sí. Es decir, una cuestión así estás proponiendo. Sí. Que sea una medición así, que esa sería la función de la política. Sí, hay incluso un amigo mutuo, Rafael Zavala, sí, que planteó en su momento crear un sistema nacional de extensionistas, así como hay un sistema nacional de investigadores que los premian por artículos, por libros, por y les dan un monto mensual. Yo soy parte de ese sistema, no lo critico, vivo de eso también. Crear paralelamente un sistema nacional de extensionismo. Sí, no. Yo estoy completamente de acuerdo y de eso estoy hablando varios años y y no es en contra, como tú dices, sino es junto. Así como los investigadores es importantísimo que tengan su sistema de investigación, es importante también el sistema de extensión. Bueno, Roberto, nos vamos a un corte ahora y seguimos con este apasionante tema y tu explicación sobre la realidad. Nos vemos después de los comerciales. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, seguimos acá con nuestro amigo Roberto, el doctor Roberto Rendón. Y ahora, Roberto, en la segunda parte del programa, volvemos a Israel. Nos volvemos ahí a Israel. Y en Israel vimos varias cosas, pero una que quiero hablar contigo y que nos interesa en común es, si por favor pueden poner la foto número 5, el tema de agroparques. Tuvimos ahí, te vemos a ti, a otra parte de la delegación, en una oficina del agroparque de Granot que fuimos a ver. ¿Qué te pareció esa idea del agroparque en Israel? Es una idea lógica. Es una idea lógica y como toda idea lógica funciona. Es increíble cómo puedes ver pequeños productores organizados en torno a una actividad económica común sin los problemas clásicos que podemos ver en muchos países latinoamericanos, ¿verdad? Desorganización, falta de orden, poco respeto al liderazgo, al gerente, ¿verdad? No tenemos estructuras profesionalizadas, ¿verdad? Y entonces una idea muy simple como puede ser: todos somos chiquitos y entonces no podemos juntos, tenemos que organizarnos y poner una estructura gerencial que dirija un negocio. Y yo dedicarme a lo que soy bueno, que puede ser a producir, o que puede ser trabajar en una planta, o que puede ser administrar, o que puede ser gerenciar, o que puede ser vender, o manejar un tractor, para lo que seas bueno. Dentro de esa estructura lógica, lo que encuentras es una maquinaria que funciona mucho mejor de que si yo me pongo a hacer las cosas de manera individual, que es lo que yo aspiro como productor en México. Tener mi tractor, tener mi bodega, tener mi planta, tener mi industria, tener mi báscula, tener mi camión, pero soy capaz de darle a todo eso una capacidad útil del 5%. Entonces me vuelvo, en el mejor de los casos, aunque tenga todo eso, me vuelvo sumamente ineficiente. Porque un tractor de 120 hectáreas lo ocupo 5 días al año, de 120 caballos lo ocupo 5 días al año para dar 2 hectáreas o 3 hectáreas, ¿verdad? No se trata de compactar. Yo he escuchado mucho y escuché mucho tiempo a mis maestros hablar durante muchos años que un problema de México era el minifundio, ¿verdad? Cuando veo países como Israel, cuando veo esa estructura agraria, superficies de 3 hectáreas con desarrollos de agroparques que son capaces de competir contra una transnacional que llegue a entrar a querer producir pollo o leche, me queda claro que el problema de México no es el minifundio. Pareciera más un tema de organización, de liderazgo. Bueno, y ahí es uno de los temas que tú trabajas mucho y que yo verdaderamente te sigo en eso porque aprendo tremendamente de ti, del tema de las redes y del relacionamiento de la gente.
Aprendí tanto que hicimos Hola Shalom, que es una red visual que llega a todas partes. Así que pueden aquí darle un aplauso acá al doctor Rendón, que fue también inspirador de eso. Si pasamos a la diapositiva número 6, entonces vemos ahí una lámina justamente de un trabajo tuyo que me presentaste de por qué relacionarse. A ver, contanos un poco por qué relacionarnos. Ok. De lo que hablamos en México es de que tenemos que ser más productivos, más competitivos. Y la única forma de lograr eso es la innovación. El agroparque es una innovación. Es una innovación social, una innovación organizativa, una innovación comercial. Más que una innovación tecnológica propiamente, es una innovación más organizativa. Y la innovación, la única forma que tenemos de lograrlo es a través de las relaciones. Es imposible imaginar una nueva idea encerrándote en un cuarto. Para eso hemos tenido en este mundo 4 o 5 genios que han sido capaces de eso, pero el resto de los mortales lo que hacemos es conversar, leer, ver, viajar, estar, analizar. Y a partir de ahí vamos construyendo algo que eventualmente le llamamos innovación, ¿no? Y nos sentimos padres de la innovación, cuando realmente es un producto de muchas relaciones. Relacionarse entonces es la única forma que tenemos de acceder a nuevo conocimiento y por tanto de innovación. Los viajes a Israel, por ejemplo, son un insumo importante para imaginarte cosas, ¿verdad? Es difícil imaginarse un agroparque cuando nunca has visto uno. Ves cómo funciona, lo ves físicamente, tienes oportunidad de hablar con los directivos de los agroparques. Y entonces, la próxima diapositiva, número 7, por favor. Y entonces eso te hace pensar que es posible hacerlo. Claro, quizás en México lo vamos a hacer de otra forma. Sí, perdón, para explicar a los televidentes, ahí estamos nuevamente la delegación mexicana en Israel y atrás el agroparque que estás hablando, parte de las instalaciones que hay. Sí, sigue. Entonces, ¿cómo modificamos o cómo adaptamos esas buenas ideas que podemos ver en este tipo de viajes al caso de México? Lo primero y lo más importante es no copiar. Eso es lo más importante. No tenemos que ir a Israel a copiar, ni tenemos que ir a Holanda a copiar, ni tenemos que ir a Alemania o Inglaterra a copiar, ¿verdad? Tenemos que encontrar nuestro modelo de agroparque mexicano que se adapte a esas condiciones, pero definitivamente partir de cosas y de experiencias que han funcionado. Por ejemplo, el tema gerencial. Es algo que es, por muy mexicano que seas, yo no voy a poner a mi hijo de gerente y entonces tratar de gobernar el agroparque a través de mi hijo. No, la estructura gerencial tiene que ser independiente y ese es un principio básico de las organizaciones que podemos tomar como un punto de partida, ¿verdad? ¿Qué cosa tendríamos que adaptar mejor en México o mejorar? Me gusta, espérate, acá, porque esa palabra que tú dices, adaptar. Me acuerdo que siempre en todos los cursos que venía la gente de Israel, cuando yo ahí estaba en los cursos para Latinoamérica, hablábamos de, no es una O, es una A, no es adoptar, sino adaptar. Sí. Vea lo que hay con nuestros problemas, esta es nuestra solución, fíjense ustedes con sus problemas cuál es, pero hay que buscar soluciones. Sí. Por ejemplo, un tema que yo le daría muchísimo peso en el tema agroparques en México es el tema de la agroindustria propiamente. Tenemos una cantidad cada vez mayor de mujeres en el sector rural. Tenemos condiciones cada vez menos adecuadas para producción primaria. Tenemos que mecanizar la producción primaria y sentarnos en agregación de valor agroindustria. Tenemos mucha mano de obra que no podemos pensar en trabajar en actividades a cielo abierto, ¿verdad? Esas actividades tienen que mecanizarse, tienen que industrializarse, tenemos que ver la agricultura como una industria generadora de alimentos y fortalecer la parte industrial. Esa parte es la que quizás difiere un poco de Israel. En Israel tratas de optimizar mano de obra porque la mano de obra ya es muy cara, podríamos decir que escasa también, y aquí en México tenemos la posibilidad pues de adaptar mucho esa mano de obra. Pero fíjate, si con la diapositiva número 8 ahí estamos comiendo y después de haber visitado un kibutz. Y entonces justamente el tema que tú dices de juntar industria con la producción primaria, eso es parte de lo que hizo
justamente el cooperativismo israelí a través del kibutz y el moshav, que como elegido, y la comuna aquí. Entonces ahora del agroparque que sirve, ¿sí?, das valor agregado a las comunas o a los ejidos o a las cooperativas, primera. Pasemos ahí a la cooperativa, que es un grupo de productores que se unieron, donde hay mujeres que tú nombraste, donde hay industrias, donde hay agricultura. ¿Cómo ves ese modelo de cooperativismo? Okay. He conocido varios modelos de cooperativismo en varios países. Lo que me llama la atención del modelo israelí es cómo integra la actividad económica con la actividad social, ¿verdad? Yo lo que vi en un kibutz fue un esquema de comedores, una escuela involucrada, una parte donde había personas de la tercera edad. O sea, no estás viendo el kibutz como una unidad habitacional donde viven los obreros que trabajan en el agroparque, ¿no? Que es más o menos lo que normalmente nos imaginamos, ¿verdad? Una agroindustria, ponle casas alrededor para que la gente no gaste en ir a visitar. Pero no se piensa en la integración de esa actividad económica con el bienestar social. Cuando yo veo a los chicos jugando dentro del kibutz en instalaciones deportivas adecuadas, ¿verdad? Cuando comí su comida, que es muy buena, es una comida muy buena, que tiene un costo que yo desquito con mi trabajo, en fin, pero cuando ves también un servicio social, cuando ves un parque vehicular, ¿no? Aquí todo el mundo queremos tener nuestro propio auto, allá ves un parque hasta vehicular. Que llegué a México yo ya prefiero el metro porque en auto sufro. Sí, yo vengo ahora de 2 horas de camino y preferí el transporte público, ¿no? Es decir, cuando ves esos servicios, todos esos servicios en torno a una población que está activa económicamente o en la parte de educación, y lo ves integrado a la parte de la agroindustria y de los servicios, porque no solamente agroindustria, también hay servicios, ¿verdad? Eso es lo que definitivamente destaca de un asunto de organización en una comunidad. Es algo que no he visto. ¿Piensas que eso es aterrizable acá en México? Sí es aterrizable y lo repito, sí es aterrizable. No es fácil, no es fácil. Habrá que trabajar mucho en muchos temas, desde el tema de las expectativas, ¿verdad? Tener tu propio auto es algo que pareciera ser algo necesario en un joven actual, ¿verdad? Y entonces es trabajar con él y decirle, oye, ¿por qué necesitas un auto cuando podemos usar un auto colectivo? Y si hablamos de dinero, eso es mucho más barato y mucho más eficiente que tener tu propio auto, ¿verdad? Los jóvenes ahora quieren tener recursos, quieren traer dinero en la cartera, y eso cada vez va a ser más difícil. Y una de las formas en las que tienes que trabajar pues es en la colectividad. La asociatividad no es una opción. En este entorno económico cada vez más fuerte, la asociatividad se vuelve más una necesidad que una opción de trabajo, de desarrollo. Y eso es algo que tenemos que entender desde la academia para enseñarlo así a los jóvenes. Es decir, que sí piensas de que, no exacto, pero adaptándolo a la cultura latina y mexicana, etcétera, sí podría ser factible o necesario, Sí, pero muy difícil. pero no imposible. Es tan difícil que por eso necesitamos a los doctores y a los investigadores de Chapingo. Si fuera fácil, lo hago solo. Ahí tienen que entrar también todos los agentes del desarrollo, ¿sí?, con una visión compartida. Sí, Y si lo desean, se puede hacer. Sí los necesitas, a los investigadores y a los doctores de Chapingo, sí Por los supuesto. necesitas porque son los primeros que hay que cambiar. Son los primeros que hay que cambiar. Bueno, yo lo necesito para consultarlo, pero puede ser que también le cambie. Yo tengo enfrente todos los años 200 estudiantes y 2,000 extensionistas frente a mí. Tengo la oportunidad de dirigirme a 200 estudiantes y a 2,000 extensionistas cada año. Si yo manejo un discurso económico, hueco, puro, es lo que transmito, ¿sí? Justo ahora estoy trabajando con un grupo de estudiantes en horticultura protegida, motivándolos a que hagan sus propios desarrollos dentro de la agricultura protegida.
estuvieron en la Feria de la Cultura Rural la semana pasada en Chapingo mostrando sus desarrollos con una gran aceptación, trabajando agricultura urbana, en serio, no agricultura de esta de rabanitos, no, una agricultura urbana con valor agregado dirigido a un mercado específico, donde un estudiante en un espacio de 3 metros cuadrados puede producir 350 lechugas, ¿no? Y eso te puede dar para estarte manteniendo, es decir, si tú vas transmitiendo esas ideas como profesor, como investigador a la gente con la que tienes contacto, sería un primer gran cambio. ¿Esas ideas tuyas son compartidas por todo el sistema o no? Creo que podrían ser compartidas por algunos, pero a muchos les da temor, les da miedo incluso hablar de dinero, ¿verdad? Un profesor, muchos profesores, cuando les hablas de dinero, como que se asustan porque ellos ya tienen un dinero que reciben de manera periódica en sus tarjetas, ¿no? Tenemos que salirnos de eso, tenemos que empezar a hablar de dinero, porque tú no puedes enseñar a hacer algo que no sabes hacer, ¿verdad? Esa fue una lección de mi padre desde hace muchos años. Si quieres mandar, tienes que aprender a hacer. Un profesor que nunca ha hecho nada más que cobrar y que nunca se ha atrevido a un emprendimiento pequeñito, una iniciativa social que pueda tener que ver con la limpieza de la calle o con arriesgar un poquito de su ingreso con un par de estudiantes para un desarrollo, difícilmente lo vas a poder convocar a algo como esto. Entonces tenemos miedo en la academia de hablar de cosas un poco incómodas como el dinero, ¿no? Un profesor me dijo una vez, si querías tener dinero te equivocaste de profesión, los agrónomos no es para hacer dinero. No me digas. Un profesor. Sí. Y viví con eso mucho tiempo. No, como 20 minutos, o sea, porque no te dejas convencer tan rápido, ¿no? Pero hay gente que sí tiene mucha influencia sobre las personas y entonces va mandando esos mensajes. Fíjate, es un problema que yo encuentro también acá en México cuando yo me presento como director general de IOSMA, un empresario, un consultor. No. Tú eres una empresa. Es decir, ya hasta el movimiento del cuerpo, ahí vamos a ver. Entonces se convierte muy institucional, es decir, las instituciones son las que acreditan y las objetivas, etcétera, cosa que las instituciones tienen un lugar muy importante. Pero falta, y para terminar el receso en el último minuto, un poco sobre esa unión entre universidad y empresa. Okay. ¿Qué viste allá y qué ves acá? La vinculación universidad-empresa, bueno, la vi hace varios años en Europa, ahora la veo muy, muy focalizada en Israel, pero es algo que para muchos países ya no está en discusión, es algo normal. Universidad-empresa es algo normal. Cualquier universidad en Europa tiene una oficina de vinculación universidad-empresa, cualquiera. Ahorita estamos en México todavía discutiendo que si ponemos extensionismo o no, ¿verdad? La relación es algo lógico, es algo necesario, es algo válido por una sencilla razón. Las universidades, mi sueldo, viene de impuestos, ¿verdad? Y entonces lo que yo hago tiene que ser pertinente, tiene que tener un componente de pertinencia. A propósito de pertinencia, también aquí tenemos la pertinencia del tiempo y tenemos que ir a un corte comercial. Por favor, vamos al corte.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, seguimos en esta tercera parte con el doctor Roberto Rendón. Roberto, habíamos hablado lo último de dos líneas que me interesa un poco desarrollar para seguir ya en nuestra tercera parte con otros temas. Uno, la unión universidad-empresa, que ya lo dijiste, y el otro son las asociaciones público-privadas. Es decir, cómo el gobierno junto con la iniciativa privada nos enfocamos en hacer un proyecto bien juntos. ¿Cómo ves eso acá en México y qué te parece? Bueno, surgió en México el programa de agroparques. Creo que es la mejor posibilidad planteada en política pública de vincular universidad-empresa y de provocar esas asociaciones público-privadas. Desafortunadamente, en 2017 el programa de agroparques desaparece. Estamos ahora desarrollando lo que va a ser los últimos trabajos de agroparque en este año. Vamos a insistir en que, si bien desaparezca el programa, buscar algunos instrumentos de política pública que podamos usar para desarrollarlos, porque ni la federación históricamente se ha demostrado, ni la federación, ni los estados, ni las organizaciones de productores han planteado grandes cambios en forma masiva, ¿verdad? Hay sí quizás algunos ejemplos, en fin, emblemáticos, pero la forma es integrar esas tres. Es esa parte de productores, esa parte de inversionistas, esa parte de la federación, del Estado, con participación, y hay que decirlo así, no necesariamente de subsidio, sino con una participación como inversor, como inversionista. Como un banco como FOSIR, etcétera, que estuvo con nosotros en la gira, es decir, que de capital de riesgo, de inversión, es un inversor más, que le apuesta justamente a buenas ideas en el desarrollo rural. Sí, que es quizás la institución más seria y más enfocada que tenemos en el sector rural, FOSIR, como una institución que puede entrar en esa parte inversor. Sí, era referente también el tema de los agroparques, ¿no? Ya que el subsidio o parte del dinero, eso viene de Zagarpa, etc.
Eh, bueno, tú sabes de que estamos organizando juntos una gira acá con el doctor Rendón en diciembre a Israel con este tema de organización rural. Todo el mundo lo trata, lo habla, y yo pienso que hay lo que ver simplemente para despertar opiniones y para regresar acá y aterrizar, ¿sí?, ideas, como dijiste, de más relacionamiento, etcétera. Pero junto con eso, con ese relacionamiento, también todo eso sirve para poder hacer tecnologías que nos permitan entonces producir mejor, ganar más dinero y cuidar el medio ambiente. La próxima foto, la número 9, por favor, en la producción. Y aquí, Roberto, es una de las fotografías que tú me mandaste, y explícame por qué. Esto es en Israel. Bueno, para empezar, me pediste, Marcelo, que te mandara algunas fotos emblemáticas que dijeran algo. Para mí esta foto dice mucho. A ver. Primero, ese cielo tan bonito es un cielo de desierto. No estamos hablando de una zona tropical donde abunde el agua. Vemos en el techo celdas solares, captación de energía, energías alternativas, no para una industria farmacéutica, sino para producción de leche. Lo que vemos allá abajo son vacas, ¿verdad? Normalmente vemos el sector agropecuario como un sector de baja tecnología, olvidado, donde tiene que haber prácticamente nada de tecnología, ¿no? La tecnología es perfectamente compatible con la producción. Y un tercer elemento que espero que se alcance a ver es la limpieza. Esa foto habla de organización más que de producción de leche, porque todo eso es producto de una organización, de todo eso que hemos estado hablando. No puedes hacer celdas solares si no tienes tecnología, no puedes hacer esos niveles de leche si no tienes tecnología, no puedes tener esas instalaciones que no sé si no se aprecian bien, pero me llamó la atención que había rosales junto a los comederos, ¿no? Sí. Rosales. Ahorita, bueno, en México la idea que uno tiene de un comedero de vaca es no te acerques porque está feo, está sucio, te vas a ensuciar. Lo que vemos en esa foto es una organización de producción que te permite tener alta tecnología, altos rendimientos, y en un entorno donde yo como joven me atrevería a llevar a mi novia a conocer lo que estoy haciendo. No me daría pena llevarla porque va a haber un establo sucio y se va a ensuciar los zapatos y va a oler feo, ¿no? Lo que vemos ahí es una organización que te permite, nos quejamos mucho, ¿no? Los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo, pero ¿quién va a querer trabajar en el campo con esas condiciones? Y en cambio en unas condiciones de limpieza, de tecnología, ese rancho puede ser atractivo para un ingeniero, un muchacho recién egresado, un ingeniero en tecnología. Se le puede ser atractivo llegar a trabajar ese rancho. En cambio, como lo tenemos visualizado normalmente, es que ese muchacho se vaya definitivamente a una ciudad. Bueno, siguiendo con la tecnología, entonces por favor la próxima diapositiva, que también es de tecnología. Aquí vemos otra cosa. ¿Qué te impactó aquí para mandarme esta foto de Israel? Bueno, primero la estructura de lo protegido, la agricultura protegida, los espacios protegidos. Normalmente nos imaginamos, y más si les digo un invernadero en Israel, todo el mundo se va a imaginar un invernadero de altísima tecnología, con cristal. No, es una cubierta de malla sombra muy sencilla, muy bien hecha, pero muy sencilla, y lo que hay adentro no son plantas, ¿verdad? Bueno, sí son plantas, son algas, pues. Son tinas de producción de alga, donde podría sonar raro que un país como Israel, donde lo que más escasea es el agua, sea de las cosas que más se están utilizando, ¿no? Y no se están utilizando para producir rábanos, ni para producir cilantro, ni para producir acelgas. Se están utilizando para producir cultivos de alta densidad económica, de alto valor, ¿verdad? Lo que hubiéramos hecho muchos agrónomos sería hacer una estructura de invernadero, ponerle tierra y ponerle plantas que después vemos a quién se las vendemos, ¿no? Y lo que vemos ahí es una organización que tiene un mercado, que tiene una agroindustria ligada ahí, que tiene ya una definición, una tecnología muy desarrollada de filtración de agua, de recirculación, de tinas de lona, no son de inoxidables, son de lona. No tengo el dato, me gustaría saberlo, quizás en esta tercera gira me voy a dedicar a preguntar eso. ¿Cuántos dólares le sacas a un metro cuadrado de esa estructura?
Y yo te digo cuántos dólares le sacamos a un metro cuadrado de una estructura de los invernaderos que tenemos más o menos distribuidos en México. Sí, no solamente eso, sino que averigua también cuánto costó la inversión del metro cuadrado porque no tiene vidrios y otras cosas, etcétera. Es decir, una inversión también mucho más barata, pero como tú dijiste, y esa palabra me gustó mucho, lógica. Es decir, no es que sea barato o cara, es lógico lo que se necesita. No se necesita ni más ni menos. Si fuera menos, entonces no serviría. Y si fuera más, es poner dinero ahí en una estructura que no me va a traer dinero. Mira, ya para finalizar un poco la próxima diapositiva, aquí para ponerte rápidamente en una foto, la número 11, con el embajador de México en Israel, en Tel Aviv, Benito Andión. Si me puedes poner la diapositiva, por favor, la número 11. Simplemente para llevarnos a las políticas públicas, ¿sí? Acá es el embajador, pero bueno, es la que encontré estando en Israel, porque nos encontramos con él, y llevar un poco las políticas públicas que tú no estás metido, pero sos parte y sos producto de esas políticas públicas. ¿Influye mucho en el campo la parte de las políticas públicas para lo que estamos hablando o es una cuestión independiente? ¿Hablamos de las políticas públicas o de los políticos públicos? Porque las políticas públicas es el marco regulatorio y la política pública es excelente. Te dice, tienes que ser productivo, tienes que ser competitivo, aquí están los recursos, aquí están los programas, aquí están los subsidios. Nuestra política pública, lo he escuchado en varios países latinoamericanos, vamos a aprender política pública a México. Y cuando dices, no, yo fui a aprender política pública, no de los políticos públicos. Esa es una... Bueno, entonces en la próxima diapositiva, la número 12, entonces eso, hacerlo en forma individual o en forma grupal, lo que tenemos que hacer. No, definitivamente el cómo nos vaya como empresa, como país, como sociedad, tiene que ver mucho con lo que hacemos, con las ganas, con el empeño que le ponga cada uno, pero también definitivamente con los relacionamientos que tengamos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora voy a Israel y conozco a un director general de una institución que me permite entender cuál es su lógica de operación, y cuando regreso a México me permite ir a verlo y me permite pararme frente a él y decirle, señor, ¿se acuerda de lo que vimos allá? Vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Esas relaciones, esos relacionamientos son los que uno tiene que tener la capacidad de abrir la mente, de pensar que uno no tiene la respuesta absoluta, ¿verdad? Que uno puede ser capaz de aprender de otra persona. Y cuando tú eres capaz de abrirte y de aumentar esas redes personales y profesionales, entonces uno es capaz de proponer mejores cosas, creo. Bueno, piensa en el último minuto que te doy, que termina el programa, algún mensaje final que te gustaría que no dijiste, mientras yo quiero avisar al público televidente que estamos preparando en diciembre una nueva gira a Israel con el doctor Rendón, y que ya vamos a publicarla, pero que el tema es organización, esas cosas que estuvimos hablando acá. Roberto, bien, el último mensaje, en un minuto. Siempre me gusta hacerlo casi sobre lo mismo, y es a los jóvenes. Un joven tiene que tener la capacidad de, si no visitar Israel en esta ocasión, sí leer sobre tecnología, sí leer sobre organización, plantear algún intercambio académico. Es increíble la cantidad de posibilidades que tenemos en México de hacer intercambios académicos. Sé que hay posibilidades de asuntos académicos también en Israel, y mi invitación es a los jóvenes: dejen de estudiar tanto, póngase a pensar. Bueno, ojalá que cuando yo estudié los profesores míos me hubieran dicho lo mismo, ¿sí? Sí, Roberto, qué bueno que te conocí ahora, hubiera querido también hace muchos años atrás como profesor. Muy encantado de tenerte aquí, verdaderamente muchas gracias por haber venido, y seguimos en estos temas después de la pantalla. Y a ustedes, amigos de Hola Shalom, nuevamente nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.